sobre todo por el perfil de una maestría en defensa de los derechos humanos, que es única en el país. La maestría que se hace en el SECOCICE es un referente. Ojalá hubiera muchos más programas de este tipo, ¿no? Es una referente nacional e internacional y celebro mucho. Y la gente que ahí está, y la gente que ahí se ha formado a lo largo de años, está en un nivel de elaboración mucho más allá de lo sencillo. Y decía, ¿cómo ponemos la filigrana en la agenda pública? En este momento tan particular y de tantos desafíos? Yo parto de la hipótesis de que no solo no se ha contenido la crisis en materia de derechos humanos, sino que esta crisis es mayor. Esta crisis es mayor y hay incluso en algunos casos preocupantes señales de regresión. Debo confesarles que yo jamás hubiera esperado que en este momento estuviéramos con ciertos dilemas en materia de la agenda pública de derechos humanos que yo creí que o iban a ser superados o que iban a tener un mucho mejor destino. Opté por, en este recuento, tratar de no excluir un tema para tratar de darle fuerza a mi idea de que la crisis de derechos humanos sea profundizada. Esa fue más o menos la hipótesis de cuando estaba la explosión del tema Ayotzinapa. Hoy no solo creo que se mantiene, sino que se está peor. Y voy a hacer un rápido recorrido de 20 temas, solo para ilustrar parte de lo que yo veo como una enorme preocupación en la agenda. El primero de ellos es el tema de las desapariciones en este país. El registro público, que todos sabemos que tiene un enorme subregistro, es ya de más de 112,000 personas desaparecidas. Casi 60,000 de ellas en esta administración. No cabe duda que esta administración va a acabar siendo la del mayor número de personas desaparecidas. Y ese fenómeno no solo tiene una enorme responsabilidad en el Estado, por ejemplo, las recomendaciones que emitiera recientemente el Comité contra las Desapariciones Forzadas han sido prácticamente desatendidas y no consideradas, sino que también hay ahora un peligroso fenómeno, como pongo como ejemplo el caso de los jesuitas asesinados en la Tarahumara, donde las redes de macrocriminalidad y la delincuencia se llevan los cuerpos como para intentar reducir los índices de homicidios, que ni aún así han bajado. Entonces hay un fenómeno de un matiz doble. Los problemas estructurales de las desapariciones en México no solo no han desaparecido, sino ahora que tienen una nueva dinámica en materia de justicia. El subregistro, por supuesto, es extraordinario y los esfuerzos que se hacen en la materia pues bordan en lo simbólico. Por ejemplo, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que en realidad pudiera ser una buena idea, pero que sin presupuesto y sin capacidad operativa, aunque tenga la cooperación de USAID, por más que nuestro presidente se quiera pelear con la cooperación internacional, se recibe dinero para eso, lo cual está bien, que bueno que la cooperación de Estados Unidos se dedica a eso, pero borda francamente en lo simbólico. El segundo tema es libertad de expresión. A los viejos desafíos que ya sabíamos que existían, ahora le agregamos la andanada de los ataques desde el poder. Y el fenómeno de la mañanera, como un fenómeno de uso, pero sobre todo de abuso del derecho de réplica, como han dicho ya el relator especial de libertad de expresión de la CIDH, tiene un correlato local. Vemos a muchos gobernadores de Morena que replican el ejercicio de abuso, de estigmatización, de señalización a nivel local. Chiapas no es una excepción. Lo hemos visto en Veracruz, lo hemos visto en Puebla, lo hemos visto en la propia Ciudad de México, donde la narrativa de agresión, descalificación, ataque, incluso la comisión de delitos al exhibir información propia del SAT o de derechos mínimos de la reserva personal, son mostrados por el propio presidente de la República. A todos los antecedentes se le agrega ahora esto y también hay que decir, va a acabar siendo
el sexenio con más periodistas asesinados y con la absoluta impunidad. El tercer fenómeno que me parece de extraordinaria gravedad es el muy acelerado proceso de militarización que vive México. Probablemente este tercero sea uno de los más preocupantes y más inesperados. La oferta del actual presidente consistía justamente en lo contrario. Lo que él ofreció es regresar a los militares a sus cuarteles y ahora no solo los vemos ocupando una enorme cantidad de labores en materia de seguridad pública, sino una multiplicidad de labores que esencialmente ha sido la disminución de la capacidad civil, la disminución de autoridades civiles, el detrimento del Estado civil en fortalecimiento de las actividades militares. Hay un principio básico, que es más presupuesto, es más poder. Y las Fuerzas Armadas no solo ahora se encargan de Internet, no solo tienen empresas, no solo distribuyen fertilizantes, sino que incluso están ahora formando parte, por ejemplo, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Es decir, el fenómeno de entrega de la renta nacional y de espacios públicos a las Fuerzas Armadas no tiene precedente desde la posrevolución. Y claro, hay una redefinición del pacto cívico-militar y de la cogobernanza del actual gobierno con las Fuerzas Armadas. Ya no solo en labores de seguridad pública, que de suyo ya era un dilema. El cuarto tema es un eje que tiene una enorme preocupación, que es el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y no solo por la preocupación de la apuesta de este gobierno a las energías fósiles, haciendo pedazos todos los compromisos internacionales de México en la materia, no solo por la depredación que implica el ecocidio del Tren Maya, sino porque si ustedes revisan, uno de los ámbitos más importantes del deterioro de la gestión pública son todos los organismos en materia de trabajo ambiental. Lo que ha pasado con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de la Biodiversidad, son solo ejemplos de un extraordinario deterioro donde la ausencia del Estado está llevando a un fenómeno de mayor depredación de nuestras selvas, bosques y contaminación de ríos. Es un tema de alarma, ¿no? El vacío que está generando la autoridad en esta preocupación. El quinto tema que tuvo un enorme impacto por el momento que vivimos es el derecho a la salud. El mejor ejemplo ha sido el muy fracasado y reconocido ejemplo del INSABI. Se dijo en todo momento que el tránsito del Seguro Popular al INSABI tenía que ser procesado, programado y pensado. No solo no se atendió, sino que se generó un proceso de deterioro de la capacidad pública que no tiene precedentes. La ausencia, por ejemplo, de la compra de medicinas, de vacunas y el deterioro de los institutos nacionales en materia de salud no tiene precedente. Está México al borde de volver a tener enfermedades que ya tenía superadas. Vamos probablemente a empezar a ver generaciones de niños con polio y sarampión. Solo como dos ejemplos de las dos enfermedades que ya teníamos controladas y que hoy van a volver a aparecer. Eso sin mencionar la extraordinaria cuota de la negligencia criminal que generó la gestión de la pandemia. En México está ubicado, según uno quiera ver, entre los 3 y los 5 primeros lugares con más muertos por la pandemia. Eso, por supuesto, tiene nombre y apellido. Y eso tiene como responsabilidad al presidente y a su equipo de salud. Porque la negación del fenómeno, pues fue parte del problema. Eso de tener la enfermedad con escapularios y detentes, pues ya vimos que no. Y ese principio de que solo les da no mentir, no robar y no traicionar es un buen principio para que no te dé COVID, pues parece que no funcionó. Al propio presidente de la República ya le dio 3 veces COVID. Parece que la fórmula no le funcionó mucho. El sexto, que es de una enorme preocupación, es el Estado que guarda el derecho a defender los derechos humanos. Este sexenio va a acabar con el mayor número de personas defensoras asesinadas y en particular de personas defensoras del medio ambiente. A las condiciones de riesgo, ahora tenemos que sumar la estigmatización, los ataques, los señalamientos, las mentiras, las injurias y las calumnias que vienen desde la propia Presidencia de la República.
en el concepto que tiene la Convención Interamericana de Derechos Humanos de defensa de los derechos humanos, entiendo la comprensión amplia, por ejemplo, las personas defensoras del medio ambiente. Ya para que Raúl Vera lance la defensa de los ataques a los defensores y a los ecologistas es solo un indicador de los excesos que se cometen desde el podio presidencial en ataque de mérito y literalmente calumnia a las defensoras de derechos humanos, como si no tuvieran ya suficiente riesgo por el ejercicio de su labor. El séptimo, que era uno de los temas de más grande expectativa que ha tenido un enorme desencanto, es el derecho a la verdad. Les invito a que lean la carta que presentaron Fabián Sánchez y Carlos Pérez del Comité de Impulso a la Justicia, donde hicieron pública su renuncia y los motivos por lo que ellos están haciendo. Lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa y lo que está pasando con la Comisión de la Verdad son dos claros ejemplos de lo que no se debe hacer en materia de justicia transicional. El caso de la Comisión de la Verdad, ya vimos el daño que hizo que lo presida una representante gubernamental contraveniendo las mejores prácticas, el caso mexicano, quien ha dirigido la Comisión de Ayotzinapa, quien dirige la Comisión de la Verdad, son autoridades públicas, y ahí vemos el daño que están haciendo. Les invito nada más a que revisen esto para poner en tesitura lo que estoy hablando del grave peligro de la expectativa que se tenía en materia del derecho a la verdad. No agrego ahí, porque eso lo desagregaré más adelante, el tema de las víctimas, que por cierto han tenido un enorme abandono y deterioro en su atención institucional. El número 8 es el Estado que guarda el derecho a la educación. Ayer, en el Senado de la República, hubo un grupo de jóvenes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y justo platicábamos, por ejemplo, cómo se ha reducido en términos porcentuales los recursos destinados para la educación superior y posgrado. Pasamos más o menos de tener el 17.5% del gasto educativo en el programable de educación a tener más o menos el 16.6%, casi un punto porcentual se redujo el gasto destinado a educación superior y posgrados. Por supuesto que hay una enorme controversia con la nueva ley de humanidades, ciencia y tecnología, que conculca el derecho a la investigación, la libertad de pensamiento, y es de extraordinaria oportunidad porque ahora resulta que el interés público está solo representado por el gobierno. Nos está esta ley regresando más o menos 50 años. Ahora resulta que el interés público solo lo tiene el gobierno en detrimento de las universidades, de los centros CONACYT, de la investigación pública. Ya no hablo incluso de la sanción a las universidades privadas en todo este potencial que se había diseñado del Sistema Nacional de Investigadores. El secuestro de pensar que el interés público es solo el gobierno ha tomado una extraordinaria dimensión de muchísimo riesgo y una de sus mejores representaciones es lo que está pasando en CONACYT. Por supuesto que es una ley que vamos a combatir y esperamos retrodecer. El número 9 es la situación que pasa con los derechos de las mujeres. Empezamos este sexenio con la desagradable noticia de que las estancias infantiles se eliminaban, de que se reducían los presupuestos para los centros de atención y protección de mujeres, de que en lugar de avanzar en la instauración de un sistema de alerta que permitiera proteger a las mujeres de una vida libre de violencia, nos hemos instalado una dolorosa realidad donde probablemente vivimos el número del mayor dinámica de feminicidios que conoce este país. Y no solo no disminuyen, sino que no se han hecho los esfuerzos reales de la coordinación federal, estatal y municipal para evitar estos dolorosos fenómenos. Afortunadamente hemos encontrado en el feminismo una de las resistencias sociales más importantes y el desarrollo de una agenda pública, por ejemplo, cuando varias universidades se están cerrando por temas y motivos de acoso, cosa que yo celebro porque me parece el fenómeno de desnormalizar el acoso. El 10 es lo que llamaríamos el derecho a una vida libre de violencia en su conjunto amplio, no solo las mujeres. Este gobierno ya rebasó el número de homicidios que tenía el sexenio Felipe Calderón, llamado con razón un sexenio de un baño de sangre. Bueno, ya se superó en lo que va de la actual administración y falta casi año y medio por terminar. El número 11 es un tema que ha generado una enorme preocupación y Chiapas lo conoce de cerca, es el fenómeno migratorio.
La crisis migratoria en México no tiene precedente. El fenómeno de la negligencia y del crimen de Estado cometido en la estación migratoria de Juárez no se explica sin las anteriores decisiones que tomó este gobierno, no solo en materia de ceder soberanía y arrodillarse ante el gobierno de Estados Unidos con Trump y con Biden, sino todo el fenómeno de criminalización de la migración. Hay un fenómeno que voy a seguir, el número 12, que es los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora nos enteramos que ya lo que quieren hacer es desaparecer el CIPINA, el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que generaba una política pública de segundo nivel para la protección de este sector de población. Bueno, ahora la respuesta es regresar al modelo tutelar de la familia de hace 50 años. El número 13 lo llamaría lo que en algunos ámbitos se conoce como el derecho al buen gobierno, es decir, lo que se genera en fenómenos de gobernanza democrática y participación de la sociedad civil. Lo que estamos viviendo es un fenómeno sistemático de acoso a las organizaciones de la sociedad civil, no solo en materia fiscal, en materia presupuestal, en materia de recursos públicos. Hay un enorme deterioro del espacio público y del tejido social democrático. La presunción de que el único interlocutor es el gobierno con los distintos sectores sociales ha llevado a una enorme desaparición de organizaciones de la sociedad civil. El número 14, que genera una enorme preocupación, es lo que sucede con los organismos públicos de derechos humanos. ¿Cómo será que las anteriores gestiones de la CNDH parecieran ahora más decentes que lo que estamos viviendo? La enorme preocupación por lo que está sucediendo con la gestión de la señora Piedra en la CNDH es de niveles cada vez mayores. Conocemos a la actuación de la CNDH por sus silencios, por sus omisiones, por sus escándalos laborales y por la entrega sistemática de la autonomía al gobierno federal. Es realmente ignominioso lo que está pasando en la CNDH, la denuncia de los excesos laborales ahí cometidos, incluso hasta con actos de corrupción por parte del secretario ejecutivo de la CNDH para dar recursos públicos a Morena, no tiene precedente. Es realmente un escándalo. Y fenómeno similar está pasando con el sistema que se generó de la ley de víctimas cuando queríamos generar un mecanismo de atención a las víctimas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está en uno de sus peores momentos, donde incluso las víctimas tienen que litigar en contra de la SEAP. La instancia que creamos para proteger a víctimas, ahora es la instancia que revictimiza por excelencia, con reglamentos y mecanismos que criminaliza incluso a personas defensoras, a víctimas titulares de colectivos. El número 15 es lo que está sucediendo en materia de política pública. Vean, por favor, lo que está sucediendo con las instancias gubernamentales, ya no solo las autónomas, las instancias gubernamentales para la atención. El nivel de canibalización, deterioro y disminución de la capacidad de operación, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación. O vean, por favor, lo que está pasando con el mecanismo para la defensa de personas defensores y periodistas. Es la absoluta incapacidad y el rebase estructural. Por más buena voluntad que tenga Alejandro Encinas, que yo, por supuesto, ya pongo en duda, porque no sé qué hace ahí con la situación que hoy se está viviendo, lo que sucede con el mecanismo de defensa de protección de los derechos humanos es un verdadero desastre. Ahora invierten más recursos para decir por qué no deben intervenir que proteger a las personas defensoras. Aquí en la maestría hay varios casos que pueden dar cuenta de ello. O profesores, el propio doctor José Adriano nos podría explicar cómo le va con sus medidas cautelares. El número 16 lo voy a subrayar con los derechos políticos. Lo que estamos viviendo en materia de derechos políticos en este país es realmente de alarma. El asedio al INE, el intento del control de los procesos electorales, generar una reforma electoral desde el poder y para el poder, rompe todo el pacto democrático y, por supuesto, la atención del Plan B y lo sucesivo genera una enorme discusión. Y los últimos tres temas los voy a señalar solo como telegrama porque ya me consumí el tiempo que me dio nuestra moderadora, le pido unos minutos de tolerancia.
son esencialmente la problemática del acceso a la información. Ese sería el 17. Lo que está sucediendo con el INAI es un verdadero escándalo. El acceso a la justicia. Diseñamos el cambio de la Procuraduría a la Fiscalía General de la República y lo que tenemos es un fiscal absolutamente irresponsable que se ha dedicado a utilizar el aparato de Estado para su agenda personal y no para disminuir los altos índices de impunidad. El fenómeno del atraso en la política pública a los pueblos indígenas. Diseñamos el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y lo que hoy está sucediendo es absolutamente un enorme retroceso. Y termino. El número 20 sería con la desatención de los compromisos internacionales del Estado mexicano. Las expresiones que emite el secretario de Gobernación sobre las recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están peor que las peores épocas del PRI. Es decir, el desconocimiento, la desatención de las responsabilidades internacionales del Estado mexicano en su conjunto nos llevan a una peligrosísima situación, no solo de revictimizar a las víctimas que pasan años para llegar a la justicia internacional, sino que por supuesto ha colocado a México en el conjunto de países más autoritarios y que desatiende sus responsabilidades internacionales. Son estos 20 indicadores que por obvio tiempo no desarrollo más, pero con esto lo que quiero entender y hacer saber es, por supuesto, tenemos una crisis de derechos humanos mucho mayor de cuando entró este gobierno y creo que este es uno de los temas de mayor desencanto y deterioro de la agenda pública. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo está siendo acompañado de una narrativa gubernamental de que no pasa nada, de que se respetan los derechos humanos y que qué bonita la foto. Eso me parece que hace mucho más grave el deterioro de lo que hoy estamos viviendo.